La historia evolutiva de los homínidos. Es muy probable que en las noticias, en libros, en internet o en los museos nos encontremos con nombres de homínidos que no aparecen en este texto. Esto sucede porque existen dos sistemas diferentes para clasificar los fósiles: la sistemática evolutiva y la sistemática filogenética. La sistemática evolutiva, la que se ha seguido en este texto, considera que, por diferentes que sean dos formas y por distanciadas que estén en el tiempo, si pertenecen a una sola línea evolutiva, aislada de otras y con continuidad genética entre las sucesivas poblaciones, han de ser consideradas una misma especie. Por eso, dentro del género Homo, solo se distinguen tres especies. La sistemática filogenética o cladista considera que dos formas que son suficientemente diferentes han de ser consideradas dos especies distintas y representantes de las líneas evolutivas diferenciadas. Por eso, dentro del género Homo, distingue 9 especies, una de ellas el famoso Homo antecessor, encontrado en Atapuerca, provincia de Burgos, que al tener más de 780.000 años, es el resto más antiguo del género Homo en Europa. La hominización y la humanización. La hominización. La hominización es el proceso por el cual ciertos primates superiores adquirieron las características fisiológicas y morfológicas propias del cuerpo humano. El proceso biológico fue el mismo que originó el resto de las especies: mutaciones, recombinaciones genéticas, selección natural. Se considera que primero apareció el bipedismo y luego el aumento de la capacidad craneal. Bipedismo. El cambio climático del Plioceno produjo la sustitución de las selvas del África oriental por sabanas, lo que favoreció a los individuos que eran más capaces en el avance bípedo. Esto finalmente comportó la especialización de las extremidades posteriores en la locomoción, con la aparición de los pies. Al liberarse las extremidades superiores, se acabó especializando la mano, con dedos más largos y pulgar oponible que posibilita hacer pinza. Esta mano permite manipular objetos con más precisión. Aumento de la capacidad craneal. La supervivencia en la sabana es más alta si los grupos son más grandes. Ello implica más interrelaciones y de más complejidad, por lo que la selección favoreció a los individuos que nacían con más corteza cerebral. Es allí donde radica la inteligencia racional y la memoria. Esto implicó un aumento de la capacidad craneal. Por otro lado, se produjo la reducción del progmatismo, es decir, la proyección hacia adelante del maxilar superior y de los dientes, ya que gracias a la manipulación de los objetos no era necesario tener una dentadura tan desarrollada. La humanización. La humanización es el desarrollo cultural que comprende la aparición del lenguaje complejo, la fabricación de herramientas, el uso del fuego, el enterramiento de los muertos, las manifestaciones artísticas, etc. Es difícil precisar cuándo se inició este proceso con la manifestación de una inteligencia racional verdaderamente humana, que lo distingue del resto de los seres vivos. Los principales cambios fueron estos. 1. Aparición del lenguaje complejo. El lenguaje expresa ideas. Este hecho permitió aumentar la complejidad de las comunicaciones y facilitó la transmisión de experiencias adquiridas a las siguientes generaciones, dando lugar a la cultura. La llamada evolución cultural ha ido adquiriendo cada vez más influencia en el desarrollo de la humanidad. 2. Fabricación de objetos y herramientas. La inteligencia humana permite pasar de ser un simple manipulador a ser constructor de objetos adecuados a una función.
Y 3. El sentido de la trascendencia. El ser humano es el único ser vivo que sabe que su vida tiene un fin natural, es decir, que tiene que morir y puede preocuparse por ello. Por eso, una de las principales manifestaciones humanas es el enterramiento de los muertos, en muchos casos con el acompañamiento de objetos que creían que el difunto necesitaría en el más allá. ¿Qué caracteriza al ser humano? Si se compara al ser humano con el resto de los animales, pueden apreciarse algunas características diferenciales desde el punto de vista morfológico y etológico. Diferencias morfológicas. 1. Coeficiente de encefalización. El ser humano tiene el cociente de encefalización más elevado de todos los animales. Su corteza cerebral, la sustancia gris, se asocia con la función del procesamiento de la información, es decir, el razonamiento. 2. Pulgar oponible. El ser humano tiene las manos con el pulgar oponible y alta precisión en la manipulación de objetos y materiales. Y 3. La marcha bípeda. Este tipo de marcha permite desplazarse y llevar objetos a la vez. Además, reduce el grado de insolación recibida. Diferencias etológicas. 1. Conocimiento de los objetos. El ser humano no solo puede conocer los objetos concretos, sino abstraer su concepto, conocer las propiedades de las cosas y sus aplicaciones. 2. Lenguaje. Las personas poseen un lenguaje capaz de expresar conceptos o de manifestar ideas complejas. 3. Conducta consciente. Mientras que los animales actúan instintivamente en función de la supervivencia, el ser humano actúa libre y voluntariamente, por lo que es responsable de sus acciones. Además, el ser humano es capaz de prever el futuro y en función de ello, planificar sus acciones. 4. Comportamiento altruista. El ser humano es capaz de hacer acciones en beneficio de los demás, en lugar de hacerlas solo en beneficio propio. 5. Largo periodo de aprendizaje. Mientras que en el mundo animal la mayor parte de los progenitores o no cuidan de la prole o lo hacen durante un periodo de tiempo breve, el ser humano precisa un largo periodo de cuidados paternos y de aprendizaje hasta poderse valer por sí mismo. Y 6. Necesidad de vivir en sociedad. El ser humano es un ser social, por lo que su equilibrio psicológico se favorece cuando vive en el seno de una familia y acompañado de otros seres humanos.